nos toca servir y trabajar en el Señor de distinta manera, tocando un instrumento, dirigiendo, predicando, atendiendo la cocina, cargando bolsas para acción comunitaria. Cualquier instancia del servicio nos debe llenar de gozo y de alegría, porque en el servicio es en donde encontramos gozo y encontramos nuestro lugar en el mundo. Eso debería ser por lo menos nuestra actitud frente al servicio. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy una pequeña meditación, un texto un poco largo, pero quisiera compartir, es una escena, es un día en la vida del Señor que está reflejado allí en Marcos, ¿no? Marcos 11, del 12 al 26. La historia arranca desde un día a la mañana y termina un día a la mañana al día siguiente. Y en toda la escena hay como una introducción en donde hay un tema, se lo abandona, pasamos al tema central y terminamos en la misma situación en la que empezamos. El relato sucede así. Y es muy llamativo que Marcos es muy habitual de hacer este tipo de relatos, dejar las cosas por la mitad para completarlas más adelante. Y es muy rico poder leer el texto completo y no quedarnos con algunos versículos, porque cuando Marcos comienza una historia para luego cerrarla, en el medio está la gran enseñanza. Así que vamos a compartir la lectura de Marcos en estos versículos. Dice a partir del 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y él enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vinieron y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieseis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Comenzó en el camino, saliendo de Betania, Jesús viendo una higuera que no tenía higos, y terminó viendo la misma higuera que ya
ya se había secado. Y en el medio nos vamos a meter a analizar este suceso que nos relata el evangelista, que es Jesús irrumpiendo en el templo. Jesús irrumpiendo en el templo y encontrando que el lugar que estaba dedicado para su Padre, que estaba dedicado para Dios, era cualquier cosa menos lo que tenía que ser. El lugar que estaba dedicado a ser casa de oración, en un día miércoles vengo a hablar de lugar de oración, ¿no? Pero el lugar que estaba destinado para hacer esto, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo en este lugar, estaba dedicado a otros ministerios. Había cambistas, porque ustedes saben que en el templo había que llevar ofrendas y había que llevar ofrendas materiales y había que llevar sacrificios de ciertos animales que debían ser de una manera determinada, sin manchas, puros, del mejor linaje de cada especie. Entonces no cualquiera podía acercarse al templo con una paloma que tuviese defecto. Y estos animalitos eran vendidos por quienes, por los que habían entrado en corrupción con el templo y tenían el monopolio de esta organización. Entonces sucedía que estaba todo dentro del templo. Los que cambiaban dinero, porque había que comprar y había que ofrendar en moneda del lugar, no se podía ofrendar con dólares ni con moneda griega, y tampoco se podía acercar cualquier animal. Ahora, si yo hoy saco $1, que tengo acá de casualidad, $1, y pregunto quién lo quiere, todos o muchos me dirán, yo lo quiero, te doy 5 pesos y te doy y dame el $1. Bueno, saben que para aquella oportunidad la moneda de cambio no era la más usada, la de Israel. La más usada era la moneda del César. Era la que tenía mayor valor, que era justamente, como decir hoy, hablar de $1. Ahora, estos cambistas eran tan usureros que tomaban el dólar como que, en este caso no había dólar, ¿no? Pero como que si hoy tomaran el dólar a un precio que no vale y le daban pesos que no valen como si valiesen. O sea que estos banqueros eran un tanto deshonestos por lo menos. Pero no solamente esto, lo hacían adentro del templo, porque en la superficie del templo, que era en el atrio exterior, que era el lugar de los gentiles, en donde cualquier gentil de cualquier nación se podía acercar para adorar a Dios, ese era el espacio reservado a las naciones extranjeras para venir a rendir culto al Dios verdadero. En ese mismo lugar había un shopping, podríamos decir, con bancos, con banqueros, que encima eran estafadores, y lleno de comercios con las palomas, con las medidas de harina y de demás cereales, y se comercializaba cuanto necesitaran, y estaba todo permitido por el equipo sacerdotal, que había un ex sacerdote que era el que tenía la concesión de toda esta situación. Jesús, siendo el hijo del rey, no podía menos que decir, hasta acá llegamos. Y no entra a detallar de qué manera Jesús ese día hizo huelga de estos comercios y entraron a salir cada uno por su lugar. Ahora, la pregunta que me hago yo es, de esa experiencia tan corrupta, nosotros no tenemos nada. No tenemos ni de qué cómo acercarnos a esa corrupción ligada con Dios. Pero
acercándonos un poquitito más a nuestra manera de ser, yo me pregunto, tengamos cuidado, o me pregunto, no vaya a ser cosa que cambiemos servicio al Señor por bendición y estemos comerciando con nuestro Padre. Porque esto que debía ser un servicio, que era cambiar un dinero por otra moneda, que podía hacerlo sin haber un fin de lucro, yo te doy lo que vos necesitas y vos dame lo que yo necesito y ser un acuerdo, o yo te facilito el animal o los cereales que vos necesitas para ofrendar y vos devolveme lo que trajiste del viaje, que en eso no había ningún pecado, se había transformado en una especulación. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo estamos nosotros con relación a Dios en nuestra manera de servir? ¿Servimos por una bendición, por una promesa de parte de Dios que me dice que no me va a dejar? ¿O estamos esperando esa prosperidad de parte de Dios al nosotros poder invertir en dinero, en tiempo o en acciones en la iglesia? Que nada de esto nos prive de poder estar en el ámbito de la comunidad de la iglesia, sirviendo y ofrendando y trayendo nuestros recursos de una manera totalmente desinteresada. Ahora, esto era lo que pasaba con las autoridades y con la gente. Pero otro aspecto que quiero ver también es lo que sucedía en el templo como lugar físico. Porque en el versículo 16 dice, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. El templo estaba en el monte, en Sion, y en numerosas oportunidades hay textos de la época históricos en donde reglamenta el acceso al templo. Parece ser que había algunos fiacas que no querían caminar y usaban el templo como un atajo. Pasaban por el medio del salón de los gentiles para ir de un lugar al otro. Y en el medio ya que estaba hacia los mandados. Entonces por eso Jesús les dice, yo no quiero que pasen por acá para evitar un camino más largo. Esta es casa de oración, no es un lugar para pasear, no es un lugar para estar de paso. Habían perdido el respeto del lugar santo. Y acá me quiero detener un poquito. Tal vez muchos de nosotros estamos ya años en la iglesia evangélica acá de Liniers, ¿no? Pero yo lo pensaba para mí adentro, yéndome un poquitito más para atrás. Tal vez en un contexto como en una sociedad tan católica y con tantas referencias a la santidad de los espacios en donde para ingresar a lugares me tengo que arrodillar, donde hay estampitas que son santas, donde hay estatuas que son santos, donde hay reliquias que son santos, donde hay tantos espacios de resguardo. La pregunta es, bueno, guarda, no va a ser cosa que por rechazar tantos formalismos y tanta paquetería terminemos siendo irreverentes dentro de los espacios de santidad que debemos reconocer en nuestro lugar de culto. Un instrumento no puede ser usado para alabar a Dios y para no alabar a Dios, para ser bueno. Mi boca no puede ser usada para bendecir a Dios y para maldecir a mi hermano. Hay ámbitos de la santidad que tienen que ver con lugares físicos, pero este templo no está destinado a ser un boliche. Está dedicado para ser casa de oración.
No debemos dejar de entender y reconocer el espacio santo que estamos ocupando, el cuidado que necesitamos hacia el edificio, hacia la reverencia ante y en presencia de quien estamos. Es claro que este lugar no es ni un club, ni una sociedad de fomento, ni una sociedad de beneficencia, ni un hospital, ni una bolsa de trabajo, ni ninguno de estos lugares que tal vez en la sociedad encontramos. Pero no por eso vamos a dejar el servicio de lado, ¿no? Entonces, este es el espacio y el lugar en el cual los hijos de Dios vienen a adorar y a servir a Dios. Mal hubiesen entendido los primeros creyentes pensar que el templo no era un lugar al cual se debía acercar el creyente para adorar. Las sinagogas eran los lugares indicados para recibir instrucción. Los primeros cristianos utilizaron esos espacios para seguir alabando a Dios, para seguir acercándose a Dios sin tener necesidad de buscar otros espacios hasta que fuese necesario. Entonces, nos encontramos acá en el medio de la escena. Está el mismo Jesucristo limpiando el templo, limpiando la casa de oración y diciendo: esta iba a ser casa de oración para nosotros y para las naciones. Y sin embargo se ha transformado en cueva de ladrones. Y se fue. Y comenzó el camino, pasó la noche y volvió al camino. Y en el camino se encontró con aquella higuera. Entonces, he aquí la explicación de por qué no terminó la historia de la higuera en la parte anterior y la dejó para terminarla. Porque justamente Jesús tenía una enseñanza que dar acerca de la oración. Aquella oración que no había encontrado pertinente en el templo, en la casa de Dios, que estaba destinada a ser casa de oración. Y entonces la relaciona con aquella higuera. Entonces podemos decir que aquella higuera viene a ser equivalente al templo o a la institución. Aquella higuera que Jesús maldijo pasa a ser causante de maldición aquel espacio físico que no cumplía los requisitos y las formas para poder ser de bendición. Entonces pasaba a ser de maldición por oposición. Aquello que no da fruto, como aquella higuera que estaba sin fruto, aunque fuese fuera de temporada, Jesús les estaba diciendo: si mi iglesia no da fruto y se seca, nada sirve. Se seca y muere, porque están para dar fruto. En esa equivalencia entre higuera e iglesia, lo que Jesús les está diciendo es que no es un lugar, es una comunidad, la iglesia. Los primeros cristianos, al igual que nosotros, debemos entender entonces que un servicio a Dios, un espacio para adorar y honrar a Dios, no se da en aislamiento, alejados y fuera del mundo, con las puertas cerradas. Se da en cara a cara con mi hermano, en cara a cara con mi vecino. Se ve reflejado en el amor al prójimo. Entonces Jesús viene a sentenciar, que es la motivación de todo este texto que hemos leído. Ten fe en Dios. Versículo 22. Ten fe en Dios. ¿Por qué? Porque sin esta fe no nos podemos acercar a Dios en oración. Esta fe es la que en el versículo 23 hace que no haya obstáculos para con Dios.
no haya montaña que nos prive de pasar del otro lado, porque el obstáculo que puede llegar a ser la montaña desaparece por fe en el que cree. Para la fe no hay estorbo, para la fe no hay prueba, para la fe no hay dificultad que me prive de ver las promesas y la obra que Dios tiene preparado para nosotros. Para la fe no hay duda. Os digo que todo lo que pidieseis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa certeza de que cuando estoy en la presencia de Dios y con fe, es Dios el que resuelve mi dificultad, mi problema, mi angustia. No hay estorbo, no hay duda de que es Dios el que está operando en medio de nosotros. Y aún más, esta fe en Dios es la que me hace mirar al que tengo al lado, me hace mirarlo en actitud de perdón, me hace mirarlo con el amor que viene de Dios para poder decir, te perdono, perdóname, para poder vivir en comunidad, en armonía. Esta es la fe que me permite superar el obstáculo, no tener dudas, sino tener certeza, y que me permite vivir en comunidad, como iglesia, ya no dependiendo de un espacio físico que tenga entidad por encima de las personas, sino con un espacio físico tal vez siendo contenedor de la comunidad de personas. Es por eso que Jesús nos vuelve a decir, ten fe en Dios. No te apoyes en las fuerzas del hombre, no te apoyes en las estructuras del hombre, no te apoyes en las organizaciones de los hombres, sino ten fe en Dios. ¿Amén? Oramos y continuamos con la reunión. Amado Dios, te damos gracias porque en ti y de tu mano podemos sortear obstáculos, podemos tener la certeza de que no nos abandonas y podemos vivir en comunión con nuestros hermanos tomados de tu mano, Señor, llenos de vos. Te alabamos y te damos gracias.